Buenas tardes, docente Francisco Girón Hernández. Mi nombre es Luis Alberto Trejo Palacios, estudiante de la licenciatura en Nutrición Aplicada por la Universidad Abierta y a Distancia de México. En este trabajo le voy a presentar el resumen que se realizó de la tesis de evaluación nutricional y del metabolismo lipoproteico en mujeres posmenopáusicas consumiendo una mezcla de aceite de oliva y girasol, aceite de oliva virgen extra y aceite de girasol alto oleico. El autor es Sonia Rodríguez Gil. Resumen: metabolismo lipídico. Los lípidos son un grupo complejo y diverso de moléculas que tienen en común su insolubilidad en solventes acuosos. Varios compuestos químicos presentes en los alimentos y en el cuerpo se clasifican como lípidos. Estos son los triglicéridos, los fosfolípidos, el colesterol y otros de menor importancia. El componente lípido básico de los triglicéridos y de los fosfolípidos son los ácidos grasos, que son simplemente ácidos orgánicos hidrocarbonados de cadena larga. Funciones. Las funciones de las moléculas incluidas en este grupo son muy variadas y prácticamente todas las células están implicadas en su consumo. Tanto en el colesterol como los triglicéridos son moléculas indispensables para el organismo, puesto que aportan energía como los triglicéridos o intervienen en la síntesis de membranas en el caso del colesterol. Además, el colesterol constituye el sustrato sintético para la formación de hormonas, esteroides y ácidos biliares en tejidos especializados. Los lípidos procedentes de la ingesta, es decir, de origen exógeno, son aportados al organismo a través del intestino, mientras que la síntesis endógena está a cargo principalmente del hígado. Aquí vemos una imagen de los lípidos. Apoliproteínas. Las apoliproteínas constituyen la pone proteica de las lipoproteínas y cada una de las partículas pueden contener varios tipos. La cantidad y tipo de apoliproteínas presentes en una partícula va a depender en cada momento del tipo de panícula y de su estudio metabólico concreto. Algunas apoliproteínas no son intercambiables y permanecen siempre en la lipoproteína que han sido secretadas. Por lo tanto, esta apoliproteína juega un papel fundamental en la absorción de grasa dietaria y en el transporte reverso del colesterol. El metabolismo lipoproteico puede dividirse en tres etapas básicas. 1. Transporte de los lípidos exógenos hasta el hígado. 2. Síntesis endógena de lípidos y su transporte a los tejidos periféricos. Y 3. Transporte reverso de lípidos. Absorción de los lípidos en la dieta. Las grasas dietarias, mayoritariamente formadas por triglicéridos, fosfolípidos, colesterol libre y colesterol esterificado, llegan al intestino delgado, donde se mezclan con la secreción biliar, formándose unas micelas que son pequeños glóbulos esféricos cilíndricos de 3 a 6 nanómetros de diámetro y formados por 20 a 40 moléculas de sales biliares que protegen en su interior los lípidos no polares, triglicéridos y colesterol esterificado. Sobre estas formaciones micerales actúan diversos enzimas pancreáticos necesarios para la absorción de los componentes grasos de la dieta y también actúan como medio de transporte de los monoglicéridos y de los ácidos grasos libres, que de otra forma permanecerían relativamente insolubles a través de los ribetes en cepillo de las células epiteliales intestinales. La lipasa pancreática es la enzima más importante para la digestión de los triglicéridos y está presente en enormes cantidades en el jugo pancreático.
Esta enzima es específica para esteres de la posición A del glicerol y prefiere ácidos grasos de más de 10 átomos de carbono. Hidroliza parcialmente los triglicéridos, dando lugar a ácidos grasos libres y dos monoglicéridos. La forma purificada de la enzima es fuertemente inhibida por los ácidos biliares que normalmente están presentes en el intestino delgado durante la digestión de lípidos. La fosfolipasa A2 pancreática hidroliza los fosfolípidos presentes en la dieta, actúa sobre la lecitina, dando lugar a ácidos grasos libres y un acililicitina que probablemente puede difundir al enterocito en forma micelar. Esta enzima precisa ácidos biliares para su actividad. Síntesis de los kilomicrones. Se forman en la mucosa del intestino. Los lípidos hidrolizados proceden de la absorción intestinal, son esterificados en el enterocitro, constituyendo de nuevo triglicéridos, fosfolípidos y esteres de colesterol que se ensamblan con las APO B48, A1, A2 y A4 fundamentalmente. También son sintetizadas por el propio enterocito, formándose así los kilomicrones nacientes. Catabolismo de los kilomicrones. Las ApoC2 permiten al kilomicrón maduro interaccionar con la LPL. Este sistema enzimático está anclado en el endotelio vascular y al ser activado por la APO, hidroliza los triglicéridos del kilomicrón, liberando ácidos grasos libres, glicerol y residuos de kilomicrones. Estos ácidos grasos libres pasan al tejido subyacente para su utilización o almacenamiento. Síntesis endógena de lípidos y su transporte a los tejidos periféricos. Prácticamente todos los tejidos del cuerpo pueden sintetizar en mayor a menor medida colesterol a partir de su precursor, el acetilcoenzima A. Sin embargo, la síntesis de colesterol en el organismo se da preferentemente en el hígado. Asimismo, los ácidos grasos libres, además de proceder de la grasa dietaria o del tejido adiposo, pueden ser sintetizados de nuevo por dicho órgano. Ambos tipos de lípidos pueden sintetizarse a partir de acetilcoenzima A, molécula que a su vez puede proceder de cualquiera de los macronutrientes, hidratos de carbono, proteínas o grasas de la dieta. La vía de síntesis intracelular de colesterol es un proceso relativamente complejo que se muestra a continuación. Vehiculación de los lípidos endógenos en VLDL. Los lípidos de origen hepático, colesterol y triglicéridos son vehiculizados por el hígado a través de las lipoproteínas de muy baja densidad o VLDL, ya que la capacidad de almacenamiento en los hepatocitos es limitada. Las VLDL secretadas de forma naciente son ricas en triglicéridos y ApoB100, además de ApoE y ApoC, aunque su contenido en estas últimas no es el definitivo. Además contienen colesterol libre y fosfolípidos. Este proceso ocurre por un intercambio de colesterol libre transportador de VLDL. Este proceso ocurre por un intercambio de colesterol libre y colesterol esterificado, participando en la enzima lecitin-colesterol aciltransferasa, el complejo de transferencia de esteres de colesterol y la proteína transportadora de triglicéridos sufren la acción de la LPL mediada por la ApoC2, perdiendo así la mayoría de sus triglicéridos y el exceso de materia de superficie es transferido a la HDL. Metabolismo de la LDL. Las LDL son las lipoproteínas encargadas de abastecer de colesterol a los distintos tejidos, para lo cual deben de ser internalizadas en las células mediante un mecanismo receptor dependiente a cargo del receptor ApoB100. El receptor ApoB100
E, clásico de Goldstein y Brown, es una glicoproteína de membrana sintetizada de los ribosomas unidos al retículo endoplasmático celular y glicosilada a continuación en el aparato de Golgi y que en su forma madura presenta los siguientes 5 dominios. Este receptor tiene la función de internalizar las LDL en las células mediante un mecanismo perfectamente regulado para impedir la sobrecarga celular de colesterol. Dicho mecanismo consta de las siguientes fases. Internalización de las LDL. Son receptores, están insertados en la membrana y se desplazan a través y entran en contacto con una proteína específica, la denominada clatrina. Esta proteína, relacionada con la parte citoplasmática de la membrana celular y con el citoesqueleto, concentrada los receptores de LDL en zonas de la membrana plasmática que reciben el nombre de hoyos recubiertos hidrólisis de las LDL. La disociación del ligando y el receptor se produce como consecuencia de que la vesícula endocítica pierde rápidamente su cubierta de clatrina y comienzan a actuar bombas de hidrógeno que generan una caída de pH en el interior. A partir de este momento, ligando y receptor siguen rutas diferentes. La LDL es sometida a la digestión lisosomal, mientras que el receptor es reciclado a la membrana plasmática, donde se inicia un nuevo proceso de endocitosis. Transporte de lípidos. El organismo no dispone de ningún sistema enzimático capaz de degradar la molécula de colesterol y virtualmente no se acumulan esteroles en los tejidos extrahepáticos. Por lo tanto, la eliminación efectiva del exceso de colesterol se realiza fundamentalmente en el hígado gracias a las HDL. Estas partículas constituyen un grupo muy heterogéneo, aunque tiene en común al ser lipoproteínas de menor tamaño y mayor densidad debido a su riqueza en APO, siendo la más abundante la ApoA1. Las HDL intervienen en el transporte reverso del colesterol, transportado el colesterol sobrante desde los tejidos periféricos hasta el hígado para su degradación y excreción en forma de ácidos biliares. Además de los niveles plasmáticos de HDL, están relacionados con el aclaramiento de los triglicéridos del plasma. Captación del colesterol por el hígado. Puede realizarse por dos mecanismos. Mecanismo directo, finalmente las HDL cargadas de colesterol, HDL2 y HDLI1, serían eliminadas en la circulación por el hígado en un proceso que parece ser receptor dependiente. Se han detectado proteínas que parecen unir HDL de modo específico. Sin embargo, no está claro si este proceso de eliminación se realiza por reconocimiento de la ApoE o dependen de receptores hepáticos específicos para ApoA1. Bioquímica de la LPA. Berg en 1963 identificó la lipoproteína o LP en plasma humano al presentar determinantes antigénicos diferentes del resto de lipoproteínas. La LP es una partícula lipoproteica de composición muy similar a las LDL. Ambas están constituidas por un núcleo rico en esteres de colesterol y fosfolípidos de una ApoB100 que contiene un sitio de unión para los receptores LDL. La diferencia esencial entre las partículas de LDL y de LPA es la presencia, en esta última, de una glicoproteína específica denominada ApoA, unida por puentes disulfuro de la ApoB100 de la lipoproteína. Metabolismo de la LPA. La ApoA es de síntesis hepática y su secreción se realiza de forma independiente de la ApoA800.
de manera que la formación del puente disulfuro entre la ApoA y la ApoB